Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Yo soy Cristino del Castillo y esto es A Quemarropa. Los que tenemos cierta edad presenciamos el desplome del sistema socialista. Un fenómeno que se produjo sin que se disparara un solo tiro. Todo un sistema que envolvía, abarcaba un grupo de países. Y todo eso se vino abajo de un momento a otro. Y fue el producto de procesos internos que se dieron a nivel del país, que era el centro de ese sistema. Hubo una situación que estalló, una implosión del sistema que se produjo en el propio seno de la Unión Soviética. ¿Qué fue lo que motivó el desplome de ese sistema? Bueno, los factores fueron muchos, pero fundamentalmente era una gran superpotencia con mucho poderío militar, un estado del tipo continental con mucha riqueza en su territorio, pero cuyas bases económicas eran realmente débiles, porque era un país que participaba en el mercado mundial como cualquier país subdesarrollado, fundamentalmente mediante la venta en el mercado mundial de materias primas. Y tuvo dificultades enormes para conectar con el mercado mundial, problemas de competitividad y poca conexión con la economía mundial. No es el caso de la China de hoy, que sí tiene esas conexiones y sí ha experimentado avances en el orden tecnológico notable, que es lo que expresa el incremento de su peso específico, el desarrollo que se viene produciendo en ese país. Y naturalmente también el modelo político que acompañaba a aquella sociedad que yo digo la sociedad de la falsa superestructura, para utilizar los términos que los propios marxistas empleaban entonces. Porque ahí usted tenía una sociedad de la unanimidad. Yo vivía ahí durante 6 años y nunca vi una discusión en el Parlamento. Todo se aprobaba a unanimidad. Y entonces, ¿cómo una sociedad se puede desarrollar donde no hay disensión, donde no hay crítica, donde no hay discusión abierta, franca de los problemas, con la participación de la gente con talento? Todo eso era una gran traba, pero además de eso, era supuestamente la sociedad de la igualdad, la alternativa al capitalismo, y todo eso devino en una especie de capitalismo de Estado, en donde un grupo se aprovechaba de las riquezas nacionales y tenía unos niveles de vida que la inmensa mayoría de la gente incluso ignoraba, o por lo menos conocía de eso, porque eso era notorio, claro, pero estaba al margen, ajena de eso. Nunca usted vio un video de lo que la gente pudo apreciar después. Esas grandes, las grandes mansiones, esos lugares, esos centros exclusivos para la clase dominante en ese país. Y todo eso naturalmente fue acumulando un malestar. Hubo una lucha por modificar todo aquello en un momento en el que se veía un claro declive. Y ahí entonces usted vio, por ejemplo, los esfuerzos que inició Andrópov. Pero Andrópov sucumbió a la resistencia del establishment político de ese sistema. Y después entonces vino el esfuerzo de Gorbachov.
Y Gorbachov trató, para darle fundamento, para darle sostén a su transformación, a su perestroika, hizo un esfuerzo por motivar a la gente a que se incorporara, a que participara, convencido de que esa participación le iba a servir a él de sustento, porque él era el que promovía los cambios. Sin embargo, la gente que al principio se mostró dudosa, estuvo escéptica, cuando se animó y participó, entonces lo que hizo fue que barrió al propio Gorbachov. ¿Por qué? Bueno, porque Gorbachov quería transformar el socialismo y sencillamente la gente llegó a la conclusión de que en vez de transformar eso, lo que había era que barrerlo, que fue efectivamente lo que ocurrió. Y yo estoy totalmente convencido de que eso que pasó en aquel entonces en la Unión Soviética y que provocó el desplome del sistema socialista va a ocurrir dentro de poco, más temprano que tarde, en el seno del capitalismo. Yo creo que se avecinan tiempos de grandes convulsiones globales, que en este caso no creo que lo que esté planteado sea un cambio de sistema, porque no hay alternativa al capitalismo. No hay alternativa al capitalismo. Lo que se intentó sencillamente fracasó. Pero sí ha quedado demostrado históricamente que el capitalismo tiene caras que son distintas. Hubo una cara que era el estado del bienestar, que fue el producto de la competencia con el socialismo, porque resulta que el capitalismo perdió lo que era el punto de equilibrio, lo que lo hacía adoptar su mejor cara en el enfrentamiento con el sistema socialista. Todo en la vida tiene que tener su punto de equilibrio, su contrapartida. La contrapartida del capitalismo era el socialismo. Y en esa lucha, en esa contradicción por imponerse a nivel global, el capitalismo tenía que demostrar que como sistema era superior. Y entonces usted veía, por ejemplo, unos obreros, una clase obrera en Europa con unos niveles de vida realmente altísimos. Y llegó a hablarse de la imposibilidad de que el socialismo pudiera provocar los cambios que entendía que por contradicciones internas del propio sistema debían provocarse, y que la clase obrera era quien iba a sepultar el capitalismo. Decían algunos intelectuales que eso no se podía producir porque la clase obrera cada vez se acercaba más al nivel de vida de los grupos oligárquicos. Y eso se decía con cierta razón, porque había buenos salarios, buena educación, acceso a la salud, acceso a todos los servicios, y eso pues fue, entiendo yo, que el resultado de esa competencia. Cuando desaparece el sistema socialista, se pierde ese punto de equilibrio y el capitalismo adopta su peor cara. Y entonces vienen las políticas neoliberales, viene el mercado, porque los grupos poderosos entendieron que ya había desaparecido ese grave peligro que era el socialismo, y por tanto llegaba el momento de poner las decisiones en manos del mercado. El mercado que decidiera, que asignara recursos, el mercado que decidiera quién iba a la escuela o quién iba a la universidad, quién iba a tener un buen nivel de vida y quién no. El Estado era el que iba a repartir. Y resulta que el mercado sencillamente no funciona para eso, porque ahí se impone la irracionalidad de aquellos que son los que trazan las pautas. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos ahí con ese mismo tema.